Hola, soy Alex de la Corte de los Libros y hoy me encuentro con Belén Martínez. Sí, estoy muy emocionada. Vamos a tener una pequeña entrevista de cómo ha sido su visita aquí por México. Bueno, Belén, para ir empezando, cuéntanos, ¿cómo te recibió México? Pues me recibió súper bien. Me da mucha pena que sean tan poquitos días porque no me da tiempo a disfrutarlo en condiciones. Vamos un poco corriendo de un lado para otro, pero ha sido una maravilla. La gente, soy estupendo, soy súper cariñoso. Me he sentido comodísima, súper en casa, la verdad. Y luego tenéis una comida estupenda, así que súper bien. ¿Sí? ¿Qué has comido? Pues he probado un montón de cosas: chilaquiles, torta ahogada, frijoles en todas sus formas, huevos estrellados, no sé, muchísimo. Tacos, obviamente, muchísimo. Tequila también. Y muy bien, me ha encantado. Antes de empezar la entrevista, un dato curioso acerca de ti que nadie sepa. Que nadie sepa. No sé si la gente sabe que estuve durante muchos años en el conservatorio tocando el piano. Me faltaba muy poquito para hacer el grado superior, ya lo dejé porque estaba ya un poco harta, pero tenía buen nivel de piano y luego también competía en tenis. Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Y cómo te fue? No, bueno, competía. Estaba en alto rendimiento, que se llama, que es ya destinado a competición, pero yo no quería competir, así que nunca iba, pero tenía ya como que se podía federarme y cosas de esas, pero nunca lo hice. Wow, no me gusta mucho competir. Bueno, y ahora sí entrando en materia, cuéntanos, ¿cómo nació la historia de Placeres Mortales? Placeres Mortales realmente empezó de una forma un poco extraña porque fue a raíz de un anuncio de Instagram que me salió al pasar las stories. Apareció y eran unas imágenes en las que aparecían dos chicas andando con un traje tradicional muy bonito y como que ponían que entraban al Palacio del Emperador y que tenían como que atraer su atención. Y entonces a mí esa imagen se me quedó grabada en la cabeza. De hecho luego busqué dónde era, cuál era el juego, qué era lo que tenía que hacer, y ya gracias a él, aunque jugué nada y menos, no descubrí porque yo lo conocía, pero sí vi redescubrí el mundo de las dinastías chinas y me di cuenta que era un tesoro escondido del que no se hablaba mucho, sobre todo por lo menos en España, que es de donde yo vengo. Y era como, esto es una fuente enorme de historias súper interesantes, como nadie ha investigado un poquito más. Entonces fue ya meterme de lleno en la historia. Sobre todo investigué mucho las dinastías Ming y Qing, hablando de China, pero luego Joseon en Corea, luego el periodo Edo en Japón y de Vietnam la dinastía Le. Entonces fueron muchos meses de investigación y ya a partir de ahí fue surgiendo la idea y la elección de una concubina, porque yo tenía muy claro que tenía que contar la historia de una concubina y al final elegí Cixi porque era la más actual y realmente era la que podía encontrar más información. Claro, y es una mujer poderosa, vemos que una emperatriz que ahora sí que reinó el imperio chino por muchos años. Y vemos que este es un retelling. Y cuéntanos, ¿por qué elegiste a Cixi como fuente de inspiración para tu novela? Pues realmente yo Cixi era la que menos me interesaba porque era la más actual, entonces para mí era la más aburrida. O sea, yo quería hablar de alguna concubina que fuese más desconocida. Es verdad que encontré algunos ejemplos buenos de concubinas que fueron emperatrices, de concubinas que simplemente se quedaron en concubinas, no consiguieron escalar hasta ser emperatrices o emperatrices viudas. Entonces lo que pasa que claro, que a la hora de buscar había muy poca información sobre algunas personas y a lo mejor mujeres que me resultaban muy interesantes tenían muchas lagunas y es verdad que necesitaba muchos datos sobre ella para poder escribir, aunque luego fuese un retelling un tanto libre, sí necesitaba muchos datos y al final Cixi tenía muchos libros tanto en inglés como en castellano. Luego había mucha información en internet y fue como, ya bastante creo que me voy a complicar la vida al escribir algo que quizás no se trata tanto como para encima buscar más información sobre otra mujer, así que al final fue Cixi simplemente por eso, porque era más fácil, había más información y luego una vez que le dediqué el tiempo me di cuenta de lo interesantísima que fue su vida. Claro. ¿Y cuál es como tu mayor desafío a la hora de escribir fantasía histórica? Pues yo creo que es regular un poco la fantasía y la historia, es decir, que ninguna de las dos devore a la otra. Así que es un poco como caminar por un acantilado,
donde las piedrecitas van cayendo y tú puedes perder enseguida el equilibrio y caerte. Así que yo creo que es un poco eso, nivelar los dos aspectos, que ninguno se coma al otro y que al contrario, uno complete al otro. Entonces es algo que generalmente no pienso en ello cuando estoy escribiendo, porque cuando estoy escribiendo es como un poco vomitar las palabras, es un borrador, sabes que luego va a haber cambio. Me dejo ir totalmente y luego ya, sí es verdad que en la revisión, en la edición, ya me doy cuenta si esto es demasiado, aquí me he quedado corta y voy corrigiendo. Excelente. Y cuéntanos, ¿hay algún personaje que disfrutaste escribiendo y cuál fue el que más te costó? Vale, pues que disfruté todos. O sea, la verdad es que desde secundarios tan secundarios como a lo mejor el Amoyonala, ¿no? Que aparece poquito en la historia, hasta quizás, no voy a decir quiénes son los villanos porque realmente creo que no hay ningún villano claro en la historia, pero incluso aquellos que pueden ser personajes más odiados, los disfruté muchísimo, les tengo a todos mucho, mucho cariño. Quizás de forma especial, sin duda Xixi, yo no soy muy de autoras que quieren mucho a sus protagonistas, hay libros que me gustan mucho más los secundarios, pero en este caso Xixi sin duda se ha llevado un buen trozo de mi corazón. Y luego también otro secundario que yo disfruté mucho de escribir fue la Emperatriz Madre. Sale poquito, sí, pero creo que es un personaje muy importante y no sé, me hubiese gustado hablar más sobre ella. O sea, que bueno, ya bastante gordo el libro como para alargarlo más. Mi editor me hubiese matado. Okay. ¿Y cuál fue el que sufriste más? El que sufrí más. Sufrí, no lo pasé mal escribiéndolo, pero sí quería que quedase claro cómo era y era, quien lo haya leído sabrá por qué, porque caminaba como por una cuerda muy floja, tenía que hacer creer una cosa, luego ver si era o no era esa cosa. Era Xianfen, el emperador Xianfen. Xianfen es un personaje muy gris y claro, yo pretendía que la gente sintiera ciertos sentimientos hacia él, entonces era complicado llevarlo así hasta el final. Fue un personaje que no me costó realmente, pero luego a la hora de corregir y de volver atrás pensaba, esto está bien que lo diga aquí, esto está bien que actúe así, estamos yendo en la dirección correcta. Fue quizás el más complicado. Y sí lo lograste. Sí lo lograste, porque yo sí tenía sentimientos ahí como encontrados. Encontrar, eso es lo que yo quería. Claro, lo lograste porque sí, hasta el momento. Aún. Ok, y vemos que hablaste que está muy extenso. Sí. ¿Tuviste que omitir alguna escena o en cuanto, por ejemplo, a que es explícito, o sea, alguna escena? No, porque claro, al ser destinado a público adulto, tener advertencia, era una alegría porque no tenía censura en los temas que trataba. Lo que sí, yo me acuerdo que cuando yo le conté a Leo, mi editor, que quería escribir una historia, una concubina y tal, digo, va a ser larga. Antes de empezarla sabía que iba a ser larga. Y él me dijo, vale, pero no te pases por favor de las 150.000 palabras. Digo, no, eso es muchísimo, que va. Y llegó un momento que me di cuenta que obviamente que sí me iba a pasar. No le dije nada, digo, bueno, esto tiene que ser una historia larga. Yo creo que tiene que ser larga. El día antes de entregar solo le dije, no son 200.000 palabras, pero son 193.000, que lo sepa. Él me dijo, bueno, no pasa nada, corregimos, cambiamos algo. No se quitó nada del borrador original, de hecho se añadió un poquito más, así que estoy muy contenta. No, quedamos muy contentos y de verdad que ni se sienten. No se sienten para nada las páginas. O sea, yo cuando ya iba por la tercera parte y así, bueno, te lo comenté y no, sí, la verdad que se lee muy bien. Y a ver, ya para ir como cerrando un poquito, a ver, cuéntame, ¿qué le dirías a la Belén que publicó su primer libro a la Belén actual? ¿Qué le diría la de hace unos años ahora, no? Sí. Ay, pues yo creo que... no sé, yo creo que quizá... No sé si lloraría, sí, daría saltos, porque es que es verdad que nunca he sido una autora que piense en lectores, en seguidores, en más. Es verdad que claro que quieres que te inviten a eventos, claro que quieres viajar, claro que quieres que te lean, es tontería. Por eso mando libros a mi editorial, si no seguiría escribiendo para mí. Pero sería como decir, mira,
vales, por mucho que hayan pasado cosas, que creas que no es así, al final tú tenías claro lo que tú querías ser y se ha cumplido. Porque yo me acuerdo cuando era pequeña, yo me acuerdo una vez en el colegio que hablaban del sentido de la vida y decían, bueno, eso es lo que descubrís a lo largo de la vida, bueno, cuando sois mayores hay gente que se muere y ni siquiera lo sabe. Y yo me acuerdo que le dije a este hombre, al profesor, digo, pues yo creo que tengo claro cuál es mi sentido es escribir, y me dijo, eso no puede ser porque eres muy joven, no lo sabes. Yo como que me enfadé mucho por dentro, no contesté tampoco, pero fue como, yo lo tengo muy claro, y es verdad que lo tengo muy claro. O sea, yo sé que voy a seguir escribiendo toda mi vida, siempre público, no, voy a seguir escribiendo. Así que no solamente la Belén estaría contenta de hace tantos años que sigo escribiendo, sino que además se ha reconocido lo que he hecho, cuando es algo que quizá mi alrededor lo veía como algo imposible. Así que sobre todo diría, estate orgullosa. Exactamente. Mira hasta dónde has llegado. Ahora sí que lectores mexicanos te queremos mucho. Increíble. Te queremos mucho. Y ya por último, ¿algún mensaje que quieras darle a los futuros escritores que también quieren como iniciar a publicar o que quieren escribir? Yo creo que lo principal, yo creo que es algo que siempre se dice, que hay que leer y hay que leer de todo. Tanto lo que creas que te gusta como lo que no, porque no solo porque a lo mejor le das una oportunidad a un género que tú dices, buf, esto no es para mí, pero luego a lo mejor te gusta. Pero es que aunque no te gusta, siempre te va a enseñar algo que te va a ayudar a la escritura. Y luego creo, no sé aquí cómo lleváis el tema, pero muchas veces me da la sensación de que en España se quiere escribir para publicar, no para escribir por escribir. Y creo que son temas muy diferentes. Entonces, sobre todo, escribe lo que tú quieras. Yo creo que es un error pensar en modas, en tendencias. Por ejemplo, ahora el romance así está a tope, ahí va. Pero creo que debes escribir, aunque sea algo que tú digas que esto no va a vender, esto no va a interesar a nadie, escríbelo, porque al final, al principio sobre todo, yo creo que al final lo más importante es lo que tú sientes cuando escribes. Entonces, si sientes y escribes y te fuerzas a hacer algo que no quieres, imagínate que ni siquiera sale mal, que sale de forma catastrófica, que no te aceptan el libro o sale publicado y no va bien, porque luego eso también es duro. O sea, eso nunca se habla de los fracasos, que lo hay y lo sientes y todos lo hemos tenido. Entonces, sobre todo escribe la historia que tú quieras contar, aunque creas que se ha contado, aunque creas que no vaya a interesar a nadie. Escribe para ti y luego habrá tiempo de revisar, de arreglar, pero sin duda escribe, sigue y no escuches a los demás. Yo creo que escribir es un acto, es solitario, pero es muy íntimo. Entonces, déjate llevar realmente por lo que sientes y luego ya habrá tiempo de ver y de colocar. También creo que es un error pensar que la primera novela va a ser publicada. Yo creo que hay poquísimos escritores a los que su primer borrador, su primera historia escrita haya sido publicada. Así que sí sale bien, pero lo bonito de la publicación, de verdad, lo más bonito, a pesar de los eventos, que esto es precioso, de las firmas, sí, es verdad, es muy bonito, pero yo sin duda lo digo y lo repito, lo más bonito de este libro, de todo lo que me ha traído Placeres Mortales, sin duda ha sido su escritura y todo lo que he sentido yo mientras lo escribía. Ay, nos vamos a llevar mucho ese consejo. No, te agradezco mucho, Belén, por tu tiempo, por este espacio que nos brindas a todos. De verdad, estamos encantados de tenerte aquí. Ojalá en un futuro podamos seguirte teniendo e incluso leyendo más historias y sabiendo más de ti. Y ya por último, te tengo un obsequio para ti. No. Aquí lo escondí. Antes lo he visto, digo, qué muñequita más. Ay, me encanta. Yo tengo una vez escondido. No, como he dejado el bolso por ahí atrás, ¿no? Okay. Sí, se llama, es un patrimonio cultural, se llama Lele. Ay, me encanta. Que Notomi significa bebé. Y sirve para, en nuestras tradiciones como protección. Ay, me encanta, pues lo voy a ver conmigo siempre. Muchísimas gracias. Que te lleves un pedacito de México. Me encanta, qué preciosidad. Sí. Muchísimas gracias, buenísima.